Jóvenes, buenas tardes. Vamos a empezar con nuestra sesión. Antes me confirman si me escuchan. Sí, licenciado. Ya, perfecto. Entonces empezaremos. Recuérdese que estábamos viendo los asientos de ajuste y acá en el textito ustedes tienen la forma de realizar los diferentes operaciones para hacer los ajustes y los asientos de ajuste que hemos visto. Por ejemplo, acá dice intereses por cobrar contra intereses ganados. Entonces está ajustando algo que no hemos cobrado, no nos han pagado todavía, sin embargo ya nosotros consideramos que está ganado, por eso se coloca intereses por cobrar contra interés ganados 840. O en esta nueva pérdida en cuentas dudosas, previsión para cuentas dudosas. Acá estamos haciendo constar de que se ha perdido estos 12 bolivianos y con la previsión nosotros estamos regularizando esta operación. O en esta alquileres, crédito fiscal, alquileres pagados por adelantado, lo que habíamos ya visto en uno de los ejemplos, ¿no? O en esta, por ejemplo, sueldos y salarios con sueldos por pagar. Los sueldos todavía no se han cancelado, pero les decía, el 31 de diciembre hay que hacer aparecer que debemos. Porque si pagáramos sería sueldos contra caja, ¿no? Pero como dice, no ha sido pagado todavía el 31, entonces tenemos que hacer aparecer que debemos sueldos por pagar, los 3.000. Acá, por ejemplo, caja moneda extranjera, ¿no? Lo que tenemos en caja era un determinado monto, pero por el ajuste que hay que hacer por la inflación, ahora les daba un ejemplito, ¿no? Si es caja moneda extranjera, acá en lugar de ajuste por la inflación y tenencia de bienes, se debe anotar diferencia de cambio. Será caja moneda extranjera contra diferencia de cambio 215. Ese es el cambio que hay que hacer acá. Acá lo mismo, ¿no? Caja de ahorros, si está en moneda extranjera, igual va a aumentar, ¿no? Entonces también se tendría que ser, si es en moneda extranjera, contra diferencia de cambio. En cambio, seguros pagados por adelantado va a ir contra ajuste por inflación y tenencia de bienes. En este asiento, por ejemplo, en la 28 dice seguros contra seguros pagados por adelantado. Una parte ya ha vencido del seguro, entonces esa parte ya no es parte del activo. Entonces ya aparece como gasto, seguros, contra seguros pagados por adelantado. No sé bien que si pagáramos en este momento sería contra caja, pero como ya hemos pagado por adelantado, simplemente la cuenta seguros pagados por adelantado lo vamos a disminuir. Ahí tienen gastos de organización, esto lo habíamos comentado. Hay que amortizar los gastos de organización. Inicialmente lo que se ha hecho es actualizarlo y luego recién hacer su asiento de ajuste. Igual, muebles y enseres, obsérvese, se está haciendo su ajuste. Está aumentando nuestros muebles en 560 más. Entonces, muebles contra ajuste por inflación y tenencia de bienes. Eso lo hemos explicado en la pizarra. Luego, hay que hacer su depreciación muebles contra depresión acumulada. Y así todos estos ajustes que ustedes observan, hay que realizarlos. Una vez realizados los diferentes asientos que hemos visto, tenemos que llevarlos a lo que se va a llamar la hoja de trabajo. Observen acá, dice papeles de trabajo. Estas no son requisitos importantes, sino simplemente para poder obtener los estados financieros. Observen lo que nos dice. Se entiende por papeles de trabajo los apuntes de información que el profesional contable elabora y que le permiten efectuar su trabajo en un mínimo tiempo y esfuerzo. Bien. Las clases de papeles de trabajo van a ser, por una parte, las cédulas de cuentas auxiliares, arqueos de caja y caja chica, conciliación bancaria, balance de comprobación de sumas y saldos, hoja de trabajo para la preparación de estados financieros.
Y esta es la última, la que vamos a ahora comentar. Sin embargo, las cédulas de cuentas auxiliares simplemente son cuentas, como su nombre indica, auxiliares, que de ahí lo vamos a centralizar al que se va a utilizar en la empresa. ¿Ya? Los arqueos de caja son estados financieros que se realiza para saber cuánto de dinero hay. ¿Ya? Puede ser arqueos de caja o de caja chica. Caja chica generalmente es un monto de dinero que se asigna a una entidad para que pueda realizar gastos menores, ¿no? Y les pueden asignar hasta 1.000 bolivianos y con eso tienen que hacer gastos menores que no van a requerir de autorización especial. Por ejemplo, el comprar periódicos, comprar una escoba, sería insulso tener que hacer o abrir una cuenta para cada una de ellas, ¿no? Entonces se utiliza la cuenta caja chica. Y esa caja sirve simplemente para ese tipo de operaciones menores. En cambio, caja ya sabemos que es la cantidad de dinero que está a disposición de la empresa, ¿no? Generalmente cuando decimos arqueos de caja es para saber las monedas que tenemos, cuántos billetes de 200, de 100, de 50, de 10, etcétera, ¿no? Cuántas monedas de 5, de 1 boliviano, de 2, de 50 centavos. Todo eso va a ser lo que se llama el arqueo de caja, ¿no? Solamente nos indicará si tengo mi caja por valor de, por decir algo, 2.000 bolivianos, ¿de qué está conformado? Tal vez unos 10 billetes de 200, unos 20 billetes de 100, etcétera, ¿no? Entonces se da el arqueo de caja. En cambio, la conciliación bancaria se refiere a la operación de concordar los saldos. Observe, se puede ocurrir que la empresa haya girado un cheque, pero el cliente no lo ha cobrado. Si no lo ha cobrado, va a ocurrir pues que en nuestra cuenta de bancos, nosotros vamos a tener un menor monto, pero en la cuenta que tiene en el banco, si no ha cobrado, el monto va a parecer mayor, ¿no? Va a parecer que tenemos un monto mayor a lo que nosotros estamos contabilizando en la empresa. Y eso es porque el cliente todavía no ha cobrado. Entonces hay que hacer la conciliación bancaria para saber qué cheques han sido pagados, qué no han sido pagados y cuánto efectivamente tenemos en nuestra cuenta bancaria, ¿ya? Entonces, ahí viene el nombre de conciliación. O puede ser que hayan depositado al banco y nosotros no tenemos conocimiento y nosotros vamos a decir que tenemos menor cantidad de dinero, ¿ya? Ahora, el balance de comprobación de sumas y saldos ya lo hemos visto. Es simplemente un estado financiero que nos permite ver que los pases, tanto al debe como al haber, se hayan realizado correctamente. Y entonces siempre van a cuadrar las, los saldos del debe y del haber, así como de los saldos deudor y acreedor. Ahora la hoja de trabajo es la que vamos a comentar ahora. Nos dice, observen, no es un requisito más, sino ni es fundamental en los libros contables. Solo es una hoja columnar que se emplea como un borrador para la correcta preparación de los estados financieros, considerando en esta los ajustes contables necesarios. Las hojas de trabajo deben ser confeccionadas o diseñadas de acuerdo a las necesidades propias de la empresa y a los objetivos de información que se requieren extractar. Así, por ejemplo, se puede elaborar una hoja de trabajo de 6 columnas, observe, 6 columnas simplemente, cuando se tiene un balance de comprobación de sumas y saldos ajustados a una determinada fecha, utilizando los datos de comprobación, bueno, del balance de comprobación de sumas y saldos de la comercial Universo. A continuación se muestra la forma de preparar la hoja de trabajo sin saldos ajustados, es decir, de 10 columnas. Bueno, normalmente va a ir, como ya habíamos comentado en los anteriores estados financieros, en la parte superior va a ir el nombre de la empresa, la razón social. Y luego dirá, pues, eh, la hoja de trabajo de cuántas columnas consta, etcétera. Eso va a estar en la parte superior.
Luego, en las siguientes dos columnas correspondientes a los ajustes, en ellas se registran los ajustes necesarios. Esto lo van a leer. Vamos al ejemplo. Esta es la hoja de trabajo, ¿ya? Normalmente acá en la parte superior debe ir el nombre de la empresa. Pero si ya tiene papeles membretados, entonces no, ya va a estar el nombre en el papel. Pero si no tuviera, colocamos acá, ¿no? Comercial Universo. Luego el nombre del estado financiero, que en este caso va a ser hoja de trabajo. Una hoja de trabajo por formación de estados financieros, o puede ser hoja de trabajo de 10 columnas. Bueno, puede estar en eso. No se olviden que esta es una hoja columnar que permite al contador elaborar los estados financieros. ¿De qué está conformado las columnas? ¿No? Y acá además dice, ¿no? Practicado al 31 de diciembre, ¿no? Entonces hay que colocar hasta qué fecha hemos hecho. Al 31 de diciembre de tal año. Y debajo debe colocarse también en bolivianos, ya no está acá. Entonces, ¿de qué consta? Ahí está, obsérvese, la primera columna es el número de la cuenta. ¿Ya? Es acá la cuenta 1, 2, 3, etcétera, que vamos a ir anotando. O puede ser su código, ¿no? 1.11 o algo así, ¿no? Depende ya si estamos colocando en esta forma el número de la cuenta o la codificación que tengamos irá en esta columna. En la segunda columna, detalle, ahí vamos a ir anotando todas las cuentas que han intervenido en la empresa, absolutamente todas. En el segundo par de columnas, las columnas se cuentan a partir de acá, no el detalle, sino a partir de acá. Los saldos son dos, ajustes, dos columnas, saldos ajustados, otras dos, resultados, estados resultados, pues, que va a ser otras dos, y el balance general, que va a ser otras dos. Si sumamos, observe, para saldos 2, ajustes 2, saldos ajustados 2 son 6. Estados resultados son 8 y balance general 10. Entonces, esta es una hoja de trabajo de 10 columnas, ¿ya? No se olviden, no se toma en cuenta la columna del detalle ni del número, sino desde saldos. Entonces, estamos hablando de una hoja de trabajo de 10 columnas. Ahora, los saldos, estos saldos que ustedes observan, tienen deudor a acreedor. Estos saldos deudor y acreedor provienen del balance de comprobación de sumas y saldos. ¿Recuerdan? Tenemos una columna de sumas donde estaba el debe y el haber, las sumas del debe y el deber, y luego teníamos las columnas de los saldos, deudor y acreedor. Se está partiendo de esas dos últimas columnas, deudor y acreedor. Las cuentas son las mismas. Obsérvese, hasta acá habíamos hecho cuadrar. En este caso, la columna de los saldos, 86.425, 86.425, las dos columnas. Hasta ahí era el balance de comprobación. A partir de ahí hay que hacer los ajustes. Todos los ajustes hay que incorporarlos en este par de columnas que dice ajustes. Los importes del debe colocaremos acá y los importes del haber también en la segunda columna de ajustes. Acá, por ejemplo, muebles y enseres, estamos colocando en el debe el asiento de ajuste que hemos realizado. Va a ser, si es un ajuste por actualización, el valor del mueble aumenta, ¿no? En este caso está aumentando en 560, ¿ya? Y todo lo que hagamos en los ajustes vamos a incorporar acá. Gas de organización 82, en el haber 241, observe crédito fiscal 104. Todos los ajustes van a ir acá. Si no estaban en este grupo donde ya tenemos las cuentas, hasta el balance de comprobación de sumas y saldos, por ejemplo, no había interés por cobrar, no había, entonces hacemos aparecer acá interés por cobrar en la columna de ajustes, en el debe, obsérvese, está apareciendo por 840. Intereses ganados 840 también en el haber. ¿Ya? Quiere decir que estas cuentas que están acá en este segundo grupo no estaban en el balance de comprobación de sumas y saldos. Ajuste por inflación tengo tanto en el debe como en el haber. Seguros en el debe y así.
todas estas cuentas de depreciaciones, depreciación acumulada, etcétera, los vamos colocando de acuerdo a lo que hemos hecho en los asientos de ajuste, ¿no? Los importes pueden ir al debe o pueden ir al haber, como pueden observar. Una vez que hemos incorporado todos los ajustes, esta columna de ajustes tenemos que sumar tanto el debe como el haber y tienen que cuadrar. Ustedes acá 44.467, 44.467. Si hemos realizado las operaciones de ajuste correctamente tanto en el debe como en el haber, estas dos columnas deben igualar. Una vez que hemos incorporado los ajustes, recién pasamos a los saldos ajustados, ¿ya? No se olviden, este primer par de columnas era deudor y acreedor, eran del balance de comprobación de sumas y saldos. Ahí tenemos que agregarle los ajustes que hemos realizado, ¿ya? Entonces observen, los 800 de caja, no se ha hecho ningún ajuste en caja, entonces el saldo ajustado sigue siendo los mismos, ¿ya? Los mismos 800. Inventarios tampoco se realiza de ajuste, sigue siendo 20.000 saldo deudor. Los son saldos ajustados. Los que teníamos en la columna de sumas y saldos simplemente eran saldos, ¿no? Ahora ya decimos ya están ajustados. Observen acá en muebles y enseres. Mi saldo en el balance era de comprobación de sumas y saldos era 6.000. Pero se ha hecho un ajuste y por la actualización ha aumentado nuestro mueble en 560. Entonces yo sumo el saldo inicial que teníamos más el saldo por los ajustes, el valor por los ajustes va a ser 6.560. Y este es el nuevo saldo deudor, ¿ya? Lo que estaba en el deudor más el debe, saldo deudor. En el capital teníamos 50.000, no se ha hecho ningún ajuste, entonces sigue siendo saldo acreedor los 50.000. En gastos de organización, por eso tenemos 883, ha aumentado en 82 por la actualización y se ha hecho una amortización de 241. Entonces lo que hacemos es lo siguiente: 883 sumamos con lo que está en el debe y les restamos 241 y nos va a dar simplemente 724. Y ese es ya el saldo deudor. En el crédito fiscal teníamos 2.067. En los ajustes, obsérvese, estamos colocando en el lado del debe, estamos haciendo una compensación, por tanto nuestro crédito fiscal va a disminuir. 2.067 menos 104 va a ser 2.171. ¿Ya? Bueno, en este caso más bien ha aumentado, ¿no? Ha aumentado nuestro importe de crédito fiscal. Teníamos 2.067 y ahora tenemos en el ajuste en el debe 104, lo sumamos y me da saldo deudor 2.171. Y así sucesivamente hay que ir colocando, ¿no? Si hemos hecho algún ajuste, por ejemplo acá saldo deudor era alquileres pagados por adelantado 2.000, ¿ya? Pero una parte ya ha sido vencida, entonces esa parte hay que reducir 800, por tanto el nuevo saldo ajustado, saldo deudor, es solamente 1.200. No se olviden, acá era 2.000 en el debe y acá estamos haciendo el ajuste en el haber. Les restamos 2.000 menos 800, 1.200. Este es el nuevo saldo que tiene. Ya en esa forma todos estos vamos sumándolos, todos los ajustes que están acá, y tenemos los saldos ya ajustados, deudor y acreedor en este par de columnas, ¿ya? Entonces igual estos saldos ajustados tienen que cuadrar todo lo que está en el debe con lo que está en el haber. En el ejemplo 125.000 en el haber y en el debe igual, ¿no? Entonces ya se han realizado los ajustes. A partir de acá, atender, solamente hasta acá hemos agregado los ajustes a los saldos que teníamos en el balance de comprobación. A partir de acá, de los saldos ajustados, ya tenemos que distribuir cuáles son las cuentas de resultados y cuáles son las cuentas del balance.
Entonces, obsérvese, yo voy a ir utilizando este par de columnas de saldos ajustados. El primer valor que tengo es 800, saldo deudor. Entonces, pregunto, es la cuenta caja. Caja es de resultado, es de balance. Nosotros sabemos que está en el balance. Entonces, yo llevo, sé que es un activo, estos 800 llevo al activo, observes en el balance. Estamos haciendo ya la distribución. Tengo inventario de mercaderías por 20.000, saldo deudor. Las mercaderías, decíamos, eran objetos que se tenían para la venta. Entonces, no es algo que está en la empresa, ¿no? Es mercadería para la venta. Entonces, va a ir a resultados los 20.000. ¿Ya? Es resultado. No se olviden, no estoy colocando ni activo ni pasivo. Tengo muebles y enseres, 6.560. Yo sé que muebles y enseres no es de resultado, no es pérdida ni es ganancia. Entonces es de balance y es el activo. Entonces 6.560 coloco acá en el activo. Observe ese capital, señor Romo, 50.000. El valor ajustado ya es 50.000, los mismos 50.000. Entonces tengo que clasificar qué cuenta es, si es de resultado o es de balance. Nosotros sabemos que capital es de balance y va a ir al lado del pasivo, entonces colocamos acá los 50.000. Gasto de organización, tengo saldo deudor 724. Decíamos que es una cuenta de activo que tenemos que recuperarlo. Entonces lo coloco en el activo 724. Crédito fiscal, me voy al saldo ajustado y es deudor 2.171. El crédito fiscal, recuerde, es algo que teóricamente el Estado nos debe, lo podemos recuperar compensando con lo que nosotros debemos. Pero acá estamos diciendo que tenemos crédito fiscal por 2.171. Tenemos, entonces es activo, ¿ya? Tenemos ese monto. Luego tengo alquileres pagados por adelantado. Recuerden, alquileres pagados por adelantado es algo que hemos pagado por anticipado y si no ha vencido por los meses o años que hemos pactado, una parte podemos todavía recuperar y por eso es que aparecía como parte del activo. Entonces, alquileres pagados por adelantado, obsérvese, 1.200 está apareciendo como activo. Bancos, 100. ¿Sabes que banco es una cuenta de activo? Entonces colocamos en el activo los 100. Impuesto a las transacciones, una cuenta de gastos, 665. Es gasto. Si es gasto, entonces colocamos acá en pérdidas, 635. Me olvidaba. En resultados, obsérvese el encabezamiento. Acá puede decir gastos o egresos y acá donde dice ganancias puede aparecer ingresos, ¿ya? Gastos, ingresos, o como está acá, pérdidas y ganancias, lo mismo, ¿ya? Puede decir acá egresos y acá puede decir ingresos. Egresos, ingresos, ¿ya? No hay que hacerse mucho lío, representa lo mismo, ¿no? Entonces, cuando es egreso, estamos acá en el textito anotando pérdidas, ¿no? Sin embargo, puede decir egresos, como les decía, o gastos. Ya. Entonces, decíamos, el impuesto a las transacciones, sabemos que es un gasto, pues colocamos acá, resultados en pérdidas colocamos 635. Solamente acá, ustedes ya no hago afectar ni en ganancias, ni activo, ni pasivo, solamente en pérdidas. Ventas sé que es una cuenta de ingreso, es por 27.000 y lo coloco acá donde dice ganancias, ahí 27.605. Débito fiscal, lo mismo, débito fiscal es lo que nosotros debemos al Estado. Ahí está en el saldo acreedor. Y como yo sé que es lo que debemos, entonces colocamos como pasivo, debemos. Por pagar, dicen lo que tenemos que pagar, no hemos pagado todavía. Entonces, obsérvese, está con saldo acreedor.
Si es algo que debemos, va a ir al pasivo. Ahí está, 2210. Tengo el IT por pagar, el impuesto de las transacciones por pagar. Tengo por valor de 335 y también debo seleccionar. Si es por pagar, es un pasivo. Colocamos al grupo de los pasivos. ¿Bien? Tengo, obsérvese, sueldos y salarios por valor de 5.000. Está como saldo deudor, 5.000. Sueldo es lo que se paga, es un egreso, es un gasto. O, como acá dice, es una pérdida. Entonces, los 5.000 coloco acá en esta columna de resultados. No afectan las otras. Caja de ahorros. Caja de ahorros es un activo. Entonces, 12.650 llevo al activo. Observen en la columna del activo. Tengo compras por 20.000. Compras es un egreso, no es una pérdida. Entonces, coloco acá en el lado de pérdidas 20.010. ¿Ya? Tengo fletes sobre compras por valor de 2.610. Y en el saldos ajustados tenemos deudor, ¿no? Deudor, fletes por compras. Eso quiere decir que los fletes son gastos, ¿ya? Son egresos. Por tanto, voy a colocar en pérdidas. Acá donde dice resultados, pérdidas 2088. Devolución sobre compras. Devolución sobre compras es algo que nos han comprado y nos han devuelto. Entonces, está apareciendo, obsérvese, en el saldo ajustado en el haber. Entonces, también colocamos eso en el lado del pasivo. Bueno, entonces no se olviden, todo lo que acá esté como saldo, tal vez una ayudita va a ser esto, ¿no? En los saldos ajustados, lo que está en el debe solamente puede estar o en pérdidas o en activo. No puedo colocar en ganancias o en pasivo. Por ejemplo, 560, bueno, acá 6.500 es la que corresponde a muebles y enseres. Entonces está en el lado del deudor. Entonces, o es pérdida o es activo. Y nosotros sabemos que es activo. Entonces acá nos ayuda el saldos ajustados a este monto, por ejemplo, cuentas por pagar, dice 4.315. Ya sabes que es por pagar. Entonces no es pues pérdida, tampoco es ganancia. No es activo. Lo único que queda es que sea pasivo. Si es por pagar, debemos. ¿Ya? Entonces, estas dos últimas columnas del deudor y acreedor nos van a permitir que coloquemos la cifra, ya sea en el de pérdidas o en el de deudor o activo. Deudor, en este caso activo, ¿no? Observen esta cuenta de interés por cobrar, dice, ¿no? 840. Y nosotros sabemos, si es por cobrar, es activo. Entonces vamos y acá están las columnas de los activos. Entonces, en esta forma se va seleccionando qué cuenta es de resultados y cuáles cuentas son de balance. Una vez distribuido, acá además tengo la utilidad neta. Esta utilidad neta, que es de 4.125, ¿ya? Quiere decir lo que ya efectivamente hemos ganado es ese monto. Y si ya tengo la utilidad neta acá, la utilidad, no se olviden, hay que dárselo a los socios o al dueño, ¿ya? Pero mientras no se lo demos, sigue siendo un pasivo. Por eso se coloca acá tanto en el grupo de las pérdidas como en el grupo de lo que es el pasivo. No deben perder de vista esto, ¿no? En la columna está apareciendo en pérdidas el impuesto, o más bien la utilidad neta, ¿no ve? Este es. Mientras no se lo distribuyamos a los dueños o al que corresponda, entonces debemos ese monto de 4.120. Aparece la utilidad
Esta es la que les decía, ¿no? Acá dice impuesto sobre el patrimonio neto. Ya no hay esto, ¿no? Ahora es el IVA, impuesto sobre las utilidades. Y igual, ¿no? Si se calcula la utilidad, este monto, la utilidad después para dárselo a los accionistas o dueños o socios, ¿no? Pero mientras no se lo dé, va a aparecer también al mismo tiempo en el pasivo ese mismo monto, ¿ya? Si se los daba, entregamos estas utilidades a los accionistas o socios, entonces va a desaparecer, ¿no? Pero mientras no hayamos pagado las, los impuestos al Estado, entonces acá va a estar apareciendo en el pasivo. En cambio, la utilidad hay que dárselo a los socios. Mientras no le damos a los socios, va a aparecer en el grupo del pasivo, que debemos tanto, ¿bien? Entonces, una vez que ya se ha hecho toda la distribución, recién nosotros vamos a primero contabilizar estas dos columnas referentes al estado de resultados. Si sumamos toda esta columna más esta otra, vamos a tener 59.891, 59.891. Ahora, la utilidad neta, les decía, ¿no? Es algo que hay que distribuir a los socios, pero mientras no distribuyamos, debemos ese monto a todos los socios, ¿no? Hay que prorratear cuánto se le debe a cada uno. Pero ya acaba de aparecer en el pasivo. Eso quiere decir que utilidad neta no está pagado. Utilidad neta por pagar sería, ¿no? Y la última era el impuesto. Los impuestos sabemos que son gastos. Ya, una vez que se ha hecho esta operación, lo primero que hay que hacer cuadrar o es sumar es la columna de los pérdidas y ganancias. Estas dos columnas hay que sumar pérdidas y ganancias. Normalmente tiene que ser mayor pues, las ganancias, ¿no? Se observa acá. 59.891 es el total de lo que ha entrado a la empresa. ¿Y qué ha salido? Las ganancias, las pérdidas son por 53.958. Esto no se olviden, estas dos columnas son las únicas que no deben cuadrar, ¿ya? Pues acá el ingreso siempre tiene que ser mayor al egreso o la ganancia, la pérdida. Si nosotros les restamos de 59.891, 53.958, vamos a tener una diferencia de, obsérvese, de 4.115. Y luego, estas, como les decía, ese dato, la utilidad hay que dárselo a alguien. Mientras no se lo demos, lo llevamos al pasivo. Lo mismo, el impuesto hay que pagárselo al Estado. Mientras no paguemos, al 30 de diciembre hacemos aparecer que debemos, ¿ya? Una vez que ya han cuadrado estas dos primeras filas de estados de resultados, ahora sumamos el balance general activo y pasivo. Sumamos todo lo activo con todo el pasivo. Si sumamos, nos va a dar pues que son iguales, porque aquí estamos incorporando la utilidad que era 1.818. Con este importe más va a cuadrar todo. Esta es la hoja columnar que llamamos hoja de trabajo. No es difícil, es cuestión de llevar a los diferentes columnas. Si se trata de estos resultados, irá pues ya a los egresos y a los ingresos, o a los activos y pasivos si son del balance. Bien, entonces ya ustedes pueden elaborar una hoja de trabajo en función a
las características que tenga la empresa. Ahora, lo que les decía, también decía en la lectura, este balance de comprobación, en este caso, en el ejemplo que tenemos, obsérvese, es de 10 columnas, pero puede ser simplemente de 6. Eso quiere decir que si nosotros no hemos tomado en cuenta saldos y ajustes, ya están incorporados, solamente tomamos la columna de saldos ajustados, entonces la hoja de trabajo va a ser solamente de 6 columnas que van a aparecer desde saldos ajustados hasta lo que es el balance general. Entonces, esa es la forma de realizar el balance, más bien la hoja de trabajo. Ahora, esta hoja de trabajo, obsérvese, dice acá pérdidas o gastos o egresos. Y acá dice ganancias o para nosotros los ingresos, ¿ya? Entonces, obsérvese, les decía, en esta parte, necesariamente la parte de los ingresos tiene que ser mayor a los egresos, pues la diferencia es la utilidad, ¿ya? ¿Qué pasaría si los ingresos son menores que los egresos? Entonces tendríamos pérdida, no habría utilidad, no habría pérdida que colocaríamos aquí. Pero si es mayor el ingreso al de los egresos, entonces vamos a tener una utilidad, ¿ya? De estas 4 últimas, bueno, les decía, ¿no? La hoja de trabajo puede ser de 6 columnas si utilizamos solamente estas, desde el balance ajustado para adelante. Y entonces diríamos hoja de trabajo de 6 columnas. Pero también la hoja de trabajo puede tener mayor cantidad de columnas de acuerdo a la necesidad de la información. Yo puedo incorporar acá, por ejemplo, el estado de las utilidades de los socios, ¿no? Entonces hay un par de columnas donde se diga si tenemos dividendos, si se les está dando o se está incrementando las utilidades. Entonces, un par de columnas puede estar ahí incorporado, ya tendría 12 columnas. Si incorporáramos, por ejemplo, para una empresa industrial, otro par de columnas, la columna de costos acá, entonces ya tendrían 14 columnas. O puede tener más columnas, ¿no? Puedo tener, por ejemplo, las cuentas corrientes de los socios, cuenta corriente del socio A, y ahí vamos a ver un par de columnas, ¿no? Donde se indique cuánto ha retirado o tal vez ha aumentado su aporte a la empresa, etcétera. Entonces, ahí vamos a ver cómo está cada socio. Entonces, puede aumentar el número de columnas, ¿no? De lo contrario, lo mínimo puede ser de 6 columnas, desde saldos ajustados simplemente, ¿ya? Y lo importante es, si tienes saldos ajustados, a partir de acá simplemente distribuir cuál es de egreso, ingreso, de activo y de pasivo. Vamos colocando todo correctamente, de tal forma que al final estas 2 columnas también van a cuadrar. Eso sería en cuanto a lo que es la hoja de trabajo. Ya lo van a leer ustedes. Y simplemente ahora a partir de la hoja de trabajo vamos a ver lo que son los estados financieros muy rápidamente. Esta parte ya no vamos a incluir en el examen, solo lo genérico. Ya, entonces observen, vamos a ver los estados financieros. Estos estados financieros nosotros lo vamos a sacar precisamente de la hoja de trabajo. ¿Se acuerdan? Teníamos las 2 últimas columnas que decían balance general, las penúltimas el estado de resultados. De ahí se saca, ¿no? Entonces nos dice, ¿qué son los estados financieros? Constituyen básicamente resúmenes sobre distintos aspectos de la información contable acerca de un ente por o a determinada fecha. Entonces, en estos informes que vamos a obtener van a estar los financieros que son el estado de resultados, que las 2 columnas antes del balance, y el balance general, ¿ya? Esos son los más importantes, los que más se utilizan, estos resultados y el balance general.
Y también se puede tener el estado de utilidades detenidas o no distribuidas. Pero para el caso vamos a ver simplemente el estado de resultados y el balance general. El estado de resultados simplemente es el resumen de los ingresos y gastos que tiene la empresa. ¿Ya? Si yo tengo ingresos y gastos, los de esto voy a tener lo que es la utilidad. ¿Ya? En este estado nos comunican los resultados, es decir, las ganancias o las pérdidas obtenidas. Entonces vamos a encontrar en estos resultados si hay utilidades o hay pérdidas. El formato del estado de resultados normalmente va a ser la que van a ver enseguida. Estos elementos no los vamos a tomar en cuenta, lo pueden analizar, pero normalmente el estado de resultados va a tener, bueno, y veremos el balance general. En el balance general van a estar todos los bienes, derechos y las obligaciones o pasivos y capital que tiene. Entonces, ya sabíamos que era el activo circulante, aquello que se va a transformar antes de un año nuevamente en dinero. El fijo, el que se transforma en más de un año. Entonces, acá está algo que habíamos comentado, ¿no? Los bienes y sus años de vida útil. Obsérvese que en este caso, les decía, los edificios tenían una vida útil de 40 años. Su porcentaje de depresión 2.5 cada año. Muebles y enseres 10 años de vida útil, 10% de depresión. Maquinarias 8%, 12.5 su depreciación. Y ahí está la tablita que ustedes lo pueden verificar. Les decía vehículos, por ejemplo, 5 años de duración, 20% hay que depreciar cada año. Igual que los aviones, las máquinas en construcción. La maquinaria agrícola solamente tiene 4 años de vida útil, o sea, se desgastan más rápido, entonces 25% hay que depreciar cada año. Igual los animales de trabajo, estamos hablando, por ejemplo, el caballo o el toro, que sirve de yunta, como dicen, para hacer trabajos, entonces ellos solamente duran 4 años, entonces hay que recuperar su valor haciendo un 25% de depreciación. Y ahí está, ¿no? Animales de cruces, reproductores, hembras, etcétera, 8 años de vida útil, es decir, 12.5 para su amortización. Ya, entonces ahora sí nos vamos directamente a los ejemplos, ¿no? Acá está, este es el estado de resultados. En el estado de resultados, ¿ya? Normalmente acá en la parte superior debe estar el nombre de la empresa, salvo que tenga ya el papel membretado, entonces no colocamos. Pero si no colocamos acá el nombre de la empresa, colocamos el estado, el nombre del estado financiero, que en este caso va a ser estado de resultados. Hacemos la fecha del corte, ¿no? ¿De qué fecha a qué fecha estamos haciendo el corte? Puede estar como acá, dice, del 1 de enero al 31 de diciembre, o puede decir por el periodo terminado al 31 de diciembre, ¿ya? Puede estar en esa forma, o como está en el textito del 1 de enero al 31 de diciembre, o puede decir, no se olviden, por el periodo terminado al 31 de diciembre. Entonces, quiere decir que hasta esa fecha estamos haciendo el trabajo. Y luego debe aparecer la moneda de cuenta legal vigente, en este caso expresado en bolivianos. Entonces, no se olviden, debe estar el nombre de la empresa, el nombre del estado financiero, la fecha a la que se está haciendo el corte y también acá la moneda de cuenta. Son esos datos que son importantes en el encabezamiento. Recién viene, obsérvese, las ventas netas. Este es para una empresa comercial la que hemos trabajado, ¿no ven? Entonces, ventas netas, nos dice es 27,000. Esas ventas las vamos a sacar también de la hoja de trabajo, ¿ya? ¿De qué está conformado las ventas netas? Dice, ¿no? Menos, obsérvese, el costo de la mercadería vendida. ¿Cuánto es el valor de lo que hemos vendido? Entonces, ahí tenemos que sumar, obsérvese, el inventario inicial, que era 20,000, lo que habían aportado, más acá, observe, las compras brutas, 20,000. Fletes sobre compras, cuánto hemos gastado en transporte, etcétera.
El total de las compras, obsérvese, había sido 22.620, lo que se ha comprado. No se olvide, el inventario inicial, la mercadería que estaba a un principio. Aquí estamos en las compras brutas, que eran 20.000, más los pagos por transporte, que 2.000 es 2.620. Total de las compras viene a ser 22.620. Y ahí les estamos, además, observen las devoluciones sobre compras. Hemos comprado y hemos devuelto 1.760. Y también tenemos que restarle los descuentos que nos hayan realizado al comprar, ¿no? Entonces, les estamos eso. Y el total de esto es 1.975. ¿Ya? De estos 22.000 les estamos 1.975, es decir, las devoluciones y los descuentos. Entonces, el total de las compras netas, de las compras, no sé bien, estamos sacando las brutas, las netas las colocamos acá. Total de las compras netas asciende a 20.645. No sé bien, es restarle de 22 los 1.975 y nos da 20.645. Si nosotros sumamos lo que teníamos inventarios al principio, más lo que hemos comprado y a su valor, una vez descontado las devoluciones y demás, sumamos 20.000 más 20.645 y tengo los 40.645, la suma de estas dos. Menos, observe, este es el costo de la mercadería disponible para la venta. Esto es lo que nos ha costado, ¿no? Entre lo que estaba la mercadería y lo que hemos comprado, 40.645. A esta, observe, a todo este monto, le tenemos que restar el inventario final, es decir, lo que ha sobrado de la mercadería. Ha sobrado 27.500. Si les resto 40.000 menos 27.500, ese es el valor de la mercadería vendida. Es el costo de la mercadería vendida. No se olviden que este costo de la mercadería disponible estaba conformado por lo que había a un principio el inventario inicial, más lo que se ha comprado. Y les restamos lo que ha sobrado y entonces tengo el valor de la mercadería vendida, costo de la mercadería vendida. Ahora observen, de las ventas netas que teníamos, les restamos el costo de la mercadería vendida, 27.000 menos 13.000 nos da los 14.000. Esta es la utilidad bruta en ventas, solamente en ventas, ¿no? Haciendo estas deducciones, yo tengo la utilidad bruta en ventas. A esta utilidad bruta hay que restarle los gastos de operación que tiene la empresa. Es decir, tenemos que restarle los sueldos, salarios que hemos gastado, alquileres, honorarios, seguros, etcétera. Todos estos valores están en la hoja de trabajo, ¿ya? Les restamos el total de los gastos de operación, sumando esta columna, nos va a dar 11.338. De las utilidades brutas, no se bien brutas, es decir, les restamos este valor y me da la utilidad en operaciones, que es 3.122. 14.000 menos 11.000, 3.000, ¿no? La utilidad en operaciones. Ahí hay que sumarle otros ingresos que no sean de ventas. No sé bien que esto era solamente de ventas, los ingresos. Otros ingresos pueden ser por intereses ganados, por ajuste por inflación y también de bienes. No se olviden que también aumentaba el valor, ¿no? Entonces, sumado esos dos, nos da 2.811. Si le sumamos a los 3.000 más estos 2.000, son los 5.000. Esta es la utilidad de la gestión. Todo lo que se ha ganado entre lo que es por ventas, por otros ingresos, total nos da, habiendo ya descontado los costos de la mercadería y los gastos de operación, nos da 5.933. Ahí hay que restarle, ¿ya? Acá el impuesto a las utilidades de las empresas. En este caso les dije, se estaba utilizando el impuesto a la renta presunta de las empresas. Pero ahora hay que colocarle menos el IUE, que va a ser el 25% sobre el total de las ganancias, ¿ya? Entonces estamos y recién voy a tener la utilidad neta de la gestión, ¿no? El total menos el impuesto a las utilidades, ya esta es la utilidad neta de la gestión, lo que
se tiene como utilidad al final de un año, ¿ya? Entonces, este es el estado de resultados. En resumen, simplemente es los ingresos menos todos los gastos y tenemos lo que es la utilidad de la gestión, ¿ya? El estado de resultados puede estar en esta forma, así en esta. Ahora, observen, en este otro que estamos mostrando es el balance general, ¿ya? Este balance general, veamos si tengo, puede estar en formato de informe, como es este. Observen, este en formato de informe. Igual en la parte superior, acá tiene que estar eh, el nombre de la empresa, ¿no? Comercial Universo, balance general, al 31 de diciembre. En este caso dice al, ¿ya? No dice por el periodo terminado a esa fecha, o no dice del 1 al 31 de diciembre, no. Dice al, hasta esa fecha, ¿qué hay? Eso quiere decir, ¿no? Entonces, igual acá debe estar apareciendo la moneda de cuenta legal vigente. Y acá vamos a mostrar inicialmente el activo por orden de disponibilidad. No se olviden, lo más líquido va a ser pues caja, ¿no? Entonces, tenemos acá el activo circulante, todo lo que se va a transformar o ya es dinero antes de un año. Y acá están todos los montos que teníamos, caja moneda extranjera, bancos, etcétera. Estos datos están en la hoja de trabajo. Lo que estaba en el activo lo colocamos acá, ¿ya? Tenemos el activo fijo, teníamos solamente muebles. Y acá está lo que decía, si tengo muebles en seres, menos su depreciación acumulada. Acá estoy colocando esta depreciación acumulada que le va a reducir al valor de los muebles. Observe, era 6.560 menos la depresión, 656. Entonces, el valor de los muebles simplemente es 5.904. ¿Ya? Ya no vale 6.560. Les restamos su depreciación, su desgaste. Este es el valor del activo. Lo mismo va a ocurrir si tuviéramos edificios, vehículos, etc. Todo va a estar en el activo fijo. En el ejemplo solamente hay un activo fijo. Tenemos otros activos. Ahí tenemos gastos de organización, les decía, estos hay que recuperarlos. Seguros pagados por adelantado también es algo que podemos recuperarlos si no ha transcurrido el tiempo por el que se ha contratado, ¿no? Por eso aparece en el activo. Sumado estos dos montos es 1.302. Si sumamos todo lo que estaba en el activo, circulante, fijo y otros activos, 63.000 más 5.000 más 1.000, son los 70.000. ¿Ya? Y debajo aparece pasivo y capital. No se olviden, pasivo, circulante, lo que hay que pagar antes de un año, deudas que hay que pagar antes. Cuentas por pagar por este monto, sueldos por pagar, débito fiscal, ya sabemos que es algo que debemos al Estado. Y por pagar también es un pasivo, ¿no? Impuesto, el IUE para nosotros sería, ¿no? Y entonces, acá sumamos todo esto que está por pagar, es 11.000. ¿Ya? Entonces el pasivo está conformado por 11.678. En cambio el capital que ha aportado el señor Romo era 50.000. Aumenta el patrimonio con el ajuste global del patrimonio y la utilidad neta. Si sumamos todo eso, el capital contable viene a ser 58.782. Si sumamos 11.000 tantos más 58.000, nos debe dar los mismos 70.460 que tenemos en el activo, ¿ya? Y ahí estará la fecha, la firma del contador, firma del propietario, y este es el balance general. Ya, este es el estado de la forma de informe. A partir del activo aparece inmediatamente lo que es pasivo y capital, ¿ya? En cambio, el formato de T es esta que ustedes lo tienen acá, ¿ya? Bueno, ustedes lo van a analizar, si se lo imprimen mejor. Obsérvese, acá está en esta parte, en la parte izquierda el activo y en la parte derecha pasivo y capital, ¿ya? Todas las cuentas de activo, igual activo circulante, voy colocando sus montos, caja, etcétera, y tendremos el valor de lo que son los activos circulantes,
El activo fijo también acá está igual. El de otros activos, obsérvese, y ahí está 7.480 el total del activo. ¿Ya? El pasivo, obsérvese, está a la parte derecha, pasivo y capital. Pasivo circulante, igual que en el anterior caso, colocamos todos sus montos. El capital contable, ahí está el capital del señor Romo, ajustes, utilidades, etcétera. Colocamos ahí, sumado, esto nos va a dar igual los 70.480. Observe, total pasivo y capital, 70.480. Acá, total activo, 70.480. Les decía, debe estar a la misma altura. Acá, para que no se introduzca ninguna otra cuenta, entonces generalmente se subraya así, ¿no? Una rayita pueden ser de aquí hasta acá para decir que estos son los montos, ¿sí? Igual va a estar ahí la firma del contador, del propietario, la fecha a la que se ha hecho el estado financiero, etc. ¿Ya? Entonces, ahí están los estados financieros principales, que son el estado de resultados y el balance general. El balance general puede estar en esta forma, en forma de informe o en forma de T. Este está en forma de T, ¿no? Donde tengo el activo en el lado izquierdo y el pasivo en el lado derecho. ¿Ya? Bien, con esto hemos concluido esta parte. El día martes vamos a dar un examen, nuestro examen final. Vamos a hacer un poquito hincapié en la última parte, pero es final, es de todo un poco. No vamos a incluir tal vez las transacciones, pero sí, si es que requieren recuperatorio, para ahí sí va a haber transacciones, pero para esta última solamente vamos a ver la forma de clasificar de las cuentas, ¿ya? Entonces vayan viendo cuáles son cuentas de resultados, de activo, de pasivo, etcétera, ¿ya? Bueno, entonces vamos a llamar la asistencia y nos estaríamos viendo el próximo martes. Chura Quispe, Aguilar Castillo. Presente, licenciado. Yeah. Álvarez Laura. Arancibia Calizaya. Ya. Argani Mamani. Presente, licenciado. Ayala Ruiz. Presente, licenciado. Badani Dávalos. Balboa Chávez. Presente, Lice. Yeah. Bautista Huanca. Presente, Lice. Bautista Mendoza. Cama Apaza. Presente, licenciado. Canaviri Valdés. Presente, licenciado. Yeah. Canchari Huayna. Presente, licenciado. Choque Mamani. Presente, licenciado. Condori Vela.
Presente, licenciado. Cos